tema central de la conversación en la reunión que tuvieron hoy en Olivos, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, con quien estamos en comunicación. Axel, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andas, Diego? ¿Cómo andan? Bien, la verdad que bien dentro de todo esto. Sí. La verdad que sí. Axel, contanos un poco primero cuál es tu lectura de la situación en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la estás viendo? Mirá, primero hoy en la reunión quedamos bastante claros todos en que había que referirse a AMBA como un todo. Uh-huh. Es bastante artificial la separación entre provincia y ciudad desde el punto de vista urbano, pero también epidemiológico. Evidentemente la pandemia empezó en la ciudad de Buenos Aires y es más intensa. Hoy ellos tienen aproximadamente 600 casos cada 100.000 habitantes, que eso hace el total de casos que hay en la ciudad. Si eso lo proyectamos solo al Gran Buenos Aires, tendríamos que tener la misma cantidad de casos cada 100.000 habitantes, nos daría 80.000 casos, porque obviamente son 3 millones en la ciudad, 13 millones en el conurbano. O sea que el problema no es que está más infectado y que menos, sino que como un continuo que representa, tenemos que tratarlo como un todo. No puede ser que los crecimientos de un lado no afecten a los crecimientos del otro, y entonces una de las primeras cuestiones que me parece que hay que dejar en claro es que en las últimas semanas viene creciendo muy fuerte la cantidad de contagios, y eso se manifiesta obviamente en la cantidad de gente que tiene que ir a un hospital y usar una terapia intensiva. Tanto en la ciudad como en la provincia tenemos una cantidad limitada. Nosotros, porque hoy a la mañana leía un periodista que decía que hicieron. Bueno, nosotros cuando yo asumí la gobernación, teníamos acá en el conurbano, digamos, en el Gran Buenos Aires, los 40 municipios del Gran Buenos Aires, 2.590 camas de terapia intensiva. 2.590. Hoy tenemos 3.701 camas. Uh-huh. O sea que aumentamos, sobre todo las públicas, esto es privado y público, las aumentamos sustancialmente, pero el crecimiento de camas empleadas es más intenso a medida que los contagios crecen. Cuando estábamos en 200 contagios por día era poco, cuando estuvimos en 700, a veces 1.800, bueno, obviamente la gente que termina contagiada y con alguna necesidad de usar una cama es mayor, así que no importa el número, si sigue creciendo se van agotando, eso es clarísimo. Claro. Ahora, en relación a ese índice, que es el índice AMBA, del que ya vienen hablando y demás, ¿cuándo se va a empezar a publicar? Porque en definitiva es verdad lo que decís, o sea, la región hay que mirarla como AMBA, es Ciudad de Buenos Aires más los 40 municipios de la provincia que conforman la región, y a partir de eso, con ese único índice, evaluar cómo está la situación. No, nosotros ya tenemos una mesa técnica que evalúa todos los factores relevantes, que son cantidad de camas, cantidad de contagios, la rotación de las camas, el día de uso, que son todos temas que van haciendo, y bueno, obviamente el grado de circulación del público, eso se está evaluando. Lo que quedamos en claro hoy en la reunión, que es un poco confirmar lo que habíamos charlado con Larreta cuando vino acá a La Plata, es que si la tendencia sigue tal como está hoy, en crecimiento de casos, durante unos días más vamos a tener que ir a mayores restricciones rápidamente. Uh-huh. Uh-huh. Y eso, agrego, el presidente dejó en claro su opinión y su posición, que es la que seguramente tiene el Ministerio de Salud también nacional y los infectólogos y los especialistas que lo acompañan, que es que cuanto antes tomemos una decisión, mejor, en términos de ir a mayores restricciones. Uh-huh. Así que claramente las camas se van utilizando y bueno, y nadie quiere que lleguemos a una situación de saturación del sistema, ni en ciudad ni en provincia, que deben tratarse como un todo, porque por ejemplo las camas privadas de la ciudad de Buenos Aires, que son las que tienen las obras sociales o los sindicatos, no son solamente afiliados de capital, son también de provincia. Es decir que, y mutuamente, digamos, recíprocamente también, si alguien habita en la provincia de Buenos Aires, irá a usar un hospital de la provincia aunque trabaje en capital. Así que están cruzados los sistemas. Nosotros ahí, yo te decía, tenemos 3.701
camas de terapia intensiva y al día viernes teníamos utilizadas 1.950 camas. Claro. Ahora, esto que vos decís de que hablaron hoy en la reunión y que el presidente además coincidió, que si se sigue con esta tendencia de las variables vinculadas con el coronavirus, hay que ir a mayores restricciones en unos días. ¿Esas mayores restricciones se pueden traducir en el retroceso a alguna fase en particular? ¿Podemos hablar de retroceso a fase 2, a fase 1? ¿O es otra cosa distinta a como la conocimos cuando el 20 de marzo arrancamos en esa fase 1 de la cuarentena? Mira, lo que hay que hacer es reducir drásticamente la movilidad. Así que lo que pasó en el medio es que las industrias esenciales, las alimentarias, el trabajo de la sanidad, de la seguridad, se le fueron agregando, tanto en provincia como en la ciudad, otros rubros y otras actividades, y eso fue generando lo que todos vemos, que hay mayor movilidad sumado a menos, me parece desde el punto de vista individual, en algunos casos menos cuidados que los que había al principio. Tenemos que retomar algo mucho más estricto. La definición exacta la vamos a poner cuando hagamos la evaluación y en los próximos días. Uno de lo que observa también en consonancia con lo que vos comentabas al principio de la entrevista es todas estas variables que preocupan, como por ejemplo me centro en una, que es la ocupación de las camas de cuidados intensivos, que en definitiva es el lugar donde se termina jugando el partido entre la vida y la muerte, digo, por eso la radical importancia de las camas, ¿no? De las camas UCI, de las unidades de cuidados intensivos. Uno observa que se están ocupando bastante rápidamente. Teniendo en cuenta esa variable, la decisión de ir hacia mayores restricciones, ¿no habría que tomarla ya? Digo, ¿por qué la decisión de esperar unos días? Sí, la idea, que es lo que charlamos la última vez, es evaluarlo rápidamente y tratar de llegar a una decisión que se pueda comunicar, tal vez anticipadamente, que es un poco lo que de alguna manera hoy escuchaba en otro medio, lo que dejó trascender la Ciudad de Buenos Aires, que coincide con esto. También ir anticipando la medida para que se pueda preparar todos para una etapa, ponerle un plazo, varios elementos que, bueno, ya lo anunciaremos. Me parece que hay una relativa preparación. Por supuesto que mientras tanto estamos generando ya desde la semana pasada y tuvimos efectos, mayores restricciones al transporte público, mayores controles, es decir, no es que está todo igual, sino que ha bajado la movilidad, sobre todo interurbana e interjurisdiccional, estos días, muy fuertemente con la caducidad de los permisos, es decir, que estos días estamos ya limitando, pero bueno, lo que vemos es que el crecimiento va a seguir, porque obviamente las medidas tardan días en surtir efecto en términos de contagio. Alguien que se contagia hoy, los que se están contagiando hoy, van a dar síntomas dentro de algunos días, y esa demora hace que las medidas tengan que tomarse como si tuviera inercia, ¿no? El freno hay que tocarlo antes. Pero bueno, en esa llegar al momento óptimo, vos sabés que el 28 termina la etapa actual. Sí. Así que bueno, la idea es, en base a todos esos factores, tomar una decisión y poder anunciarla con antelación también. Y Axel, a partir de la reunión que tuviste el viernes y la que volviste a tener hoy, en la que hoy obviamente también estaba el presidente, ¿hay un acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en esa misma línea, en el que con esta tendencia, con estos números, más temprano que tarde, en los próximos días, hay que tomar una decisión de ir hacia una mayor restricción? Sí, hay acuerdo. Hay acuerdo también porque la Ciudad de Buenos Aires reporta la cantidad de camas de terapia. Creo que hoy es el indicador, como vos decías, más sensible. Comentaban, y bueno, lo vimos el otro día en la tele, hubo un tema en un geriátrico, donde, bueno, tanto provincia como ciudad tienen gran cantidad de geriátricos y de hogares para ancianos, y bueno, tuvieron ahí en Capital, creo que en San Cristóbal, y terminaron 20 personas internadas, si no me equivoco. Sí. Con lo cual, la capacidad de la Ciudad de Buenos Aires, como la de la provincia,
que está sometida a estas cuestiones, con hechos de este tipo en una localidad del conurbano puede llegar a saturar las terapias intensivas con un solo acontecimiento. Así que obviamente uno toma el conjunto de la ciudad y la provincia porque actúan como una única unidad, pero de todas maneras la preocupación es exactamente igual. Ya Larreta lo había dicho varias veces, ¿no? Que había que evaluar esta posibilidad y bueno, yo no puedo hacer más anuncios, estos días nos vamos a estar juntando, las mesas técnicas están trabajando, pero bueno, si todo sigue en esta dirección, seguramente en los próximos días vamos a tener que estar anunciando una situación más estricta. Gobernador, Gisela Busaniche lo saluda, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bien, pregunta, por un lado está lo de reducir la movilidad, el distanciamiento, volver a quedarse en casa, que es en lo que están haciendo mucho hincapié por el aumento de los casos. Y por el otro, ¿no sería necesario testear más o generar más operativos, detectar para ir a cortar los brotes que se den en los distintos municipios? Hablamos de 40 distritos. Sí, mira, tanto ciudad como provincia lo estamos haciendo. Obviamente la provincia tiene solo el AMBA 5 veces más habitantes y una superficie mucho mayor, pero también tenemos los intendentes municipales y se está haciendo. Nosotros con los operativos en barrio ya tenemos revisado o monitoreado hasta ahora 228.000 personas. No todos testeados, porque se testea si tienen síntomas. O sea que hay un trabajo todos los días en una cantidad importante de municipios simultáneamente. En este mismo momento estamos testeando, ahora busco la referencia, pero estamos testeando en varios municipios a la vez y en barrios tanto populares como donde encontramos algún brote. Lo que pasa es que hoy lo que estamos observando es que la circulación, que esa es un poco la cuestión, no está limitada a una sola región o a un solo barrio, como fue el momento en que ocurrió en Villa Azul, o que ocurrió en el barrio San Jorge, o que ocurrió, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires en la 31, en la 1114, pero hoy, por ejemplo, estamos en San Martín, en Tigre, en Lomas, en Quilmes, en Lanús, en Morón, en Cañuelas, en Matanza. Todo eso estamos haciendo a la vez, operativo, permanentemente, de detectar de los que se hacen junto con el gobierno nacional, y esto lo que te digo es que es ir timbre, casa por casa, tocar timbre, preguntar síntomas, ver la situación y eventualmente aislar si aparecen los casos. Esto se está haciendo, lo que pasa es que obviamente hoy si uno observa el mapa de puntos, el mapa de calor se llama, de dónde está avanzando la pandemia, a la vez tanto en la Ciudad de Buenos Aires, en todos los barrios, lo dijeron claramente, donde les da una positividad muy alta y a nosotros también. Entonces hoy lo que hay que hacer es evitar el contagio de nuevo. Yo te decía, si uno suma los operativos que hicimos hasta ahora, son 229.000 personas, digamos, personas, considerando que en cada domicilio hay más de una persona, y eso ha llevado a casi 4.000 sospechosos que se han testeado, y bueno, de esos 1.000 confirmados. Pero bueno, también si hoy voy y te testeo a vos, puede ser que no dé positivo y mañana sí. Eso es lo que pasa con este virus. Entonces ningún operativo es definitivo. Hay que volver y hay que hacerlo permanentemente y en caso de detectarlos, aislarlos. Lo que pasa es que también la geografía marca un poco, ¿no? Una cosa es un barrio como San Jorge, un barrio popular, un barrio humilde. Otra cosa es cuando se está recorriendo una zona donde la gente, a diferencia tal vez de la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano, no es que vive en un edificio con esa densidad, sino que viven en sus casas y pueden llevar adelante el aislamiento en ese lugar. Después hay que hacer el seguimiento para que lo cumplan, cosa que se hace, obviamente con la magnitud que va cobrando todo esto. Estamos hablando con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel, respecto a otro tema, a lo que sucedió el día sábado, a este banderazo que hubo en distintos puntos del país, ¿haces algún análisis de esa manifestación, de esa protesta que fue en contra del gobierno nacional? No, de la manifestación no, me tocó ver por la tele algunas manifestaciones que no puedo calificar,
ni lo voy a hacer, ¿no? Porque también son casos puntuales los que quisieron hablar. Lo que sí digo es que la voluntad del gobierno nacional es que con una empresa que está en convocatoria de acreedores, con muchísimos acreedores nacionales, productores, pero también con la banca pública, que por algo que van a tener que explicar, le prestaron muchísima plata en la condición en la que estaba y hoy no la pueden devolver. La idea es que esa empresa no termine desguazada, desmembrada, y los que sobre todo los productores que a los que se le debe puedan tener algún horizonte de cobrar. Una convocatoria de acreedores, si termina en quiebra, termina con la terminación, ¿no? La disolución de la empresa, y eso obviamente no es lo que se busca la continuidad y la integridad de la empresa, de sus activos, y que los que se les debe plata se les pueda pagar. Venimos de una quiebra, ¿no? Casi, prácticamente, estamos en convocatoria, en Vicentín, y bueno, tendrán que dar las explicaciones del caso. Yo lo único que digo es que la voluntad es que la empresa no termine ni extranjera ni partida en mil pedazos. Axel, te linkeo eso con la situación general de el país y con la caída, por ejemplo, de la actividad industrial. Se publicó recién el índice, en abril cayó 30%, obviamente el impacto es el de la pandemia del coronavirus. En este escenario, que calculo que estarás muy concentrado en el día a día y en lo que pasa con la pandemia, pero también que debes estar pensando en el después, ¿no? En cómo reconstruir después de esta situación. ¿En qué estás pensando para ese después de la pandemia? Sí, yo creo que lo que está pasando, mira, acá tengo algunos datos, algunas proyecciones de países que tomaron medidas muy diversas. Ante la pandemia. El factor común es la enorme caída de la proyección de crecimiento 2020, tomando FMI y Banco Mundial para no tomar oficinas nacionales. Estados Unidos 8 puntos abajo de lo que se esperaba en enero, Ecuador casi 8 puntos, Perú 15 puntos abajo, Brasil 10 puntos abajo de lo que se esperaba, digamos, la estimación para junio con respecto a la de enero. La actividad se está básicamente desmoronando en casi todo el planeta, y casualmente en los países donde las decisiones que se tomaron fueron mucho menos inclinadas al aislamiento o algo así, no es que tengan mejores resultados. Como vos decís, la pregunta es cómo hacemos para recuperar. Una parte obviamente tiene que ver con no solo con las medidas que toma el gobierno, sino con la reacción espontánea de la sociedad, ¿no? Porque al revés que lo que indican algunos, si uno empieza a ver, como vemos en el vecino país y sin calificar, ¿no?, de Brasil, con 40.000 muertos, sí, la verdad es que la sociedad, la población no decide ante esa situación seguir como si nada. La verdad que más allá de lo que hagan los gobiernos, está habiendo en todo el planeta un parate muy fuerte. Yo creo que si conseguimos la solución a la pandemia, que ahora miraba la situación en otros países, ha habido un rebrote en Berlín, ha habido un rebrote en Beijing, ha habido rebrotes en muchos, incluso estados de Estados Unidos. Nueva York no, pero el resto de Estados Unidos ha mostrado en muchos lugares rebrote, así que en Irán, que había sido uno de los peores países al principio y que nuevamente muestra números bastante preocupantes. Bueno, toda esta situación que cuento hace que todavía no sepamos bien cuándo ni cómo se va a alcanzar una solución a la situación de la pandemia. Lo que sí puedo decir es que tanto la aparición de un tratamiento, de un remedio, como de una vacuna, y bueno, yo creo que van a generar bastante más certeza sobre el futuro, ¿no? Y también este tiempo que se ha ganado sirve, como pasó acá, para encontrar test que son mucho más rápidos, industria nacional. Ahora acá en la provincia de Buenos Aires estamos tratando, ya lo hemos probado con muchísimos pacientes, el tratamiento con plasma de pacientes recuperados, que está teniendo muy buen resultado. Estamos pidiendo a todos los que tuvieron coronavirus leve o como sea, se presenten a donar plasma, porque nos sirve para fortalecer las defensas de aquellos que están hoy con la enfermedad.
pero bueno, sí digo que yo veo que la salida va a estar vinculada, como pasó siempre, una vez que no esté la enfermedad tan presente, y bueno, se va a tratar de una situación de caída económica. Una parte va a venir porque va a haber más ánimo y más, lo llaman las viejas doctrinas animal spirit, ¿no? Esas expectativas positivas que obviamente ayudan. Hoy es difícil encontrarlas en el sector privado, y obviamente, como está pasando en todo el planeta, planes de estímulo del sector público. Creo que viene por ahí en todos lados del mundo. Con respecto a la decisión de que en algún momento va a haber que tomarse y que ya contabas antes acerca de si los números siguen así, mayores restricciones, por ejemplo, en cuanto al funcionamiento de las industrias, que vos ya lo has definido como muchas veces clave en la provincia de Buenos Aires, que tiene mucha actividad industrial, distinto de la ciudad de Buenos Aires, que tiene mucha actividad comercial. Lo que uno puede observar de las industrias es que te permiten establecer protocolos que tal vez sean mucho más fáciles de cumplir y más controlables incluso que lo que puede pasar con los comercios. En esa línea, las industrias, ¿crees que también en principio tendrían que volver para atrás si tomás la decisión junto con el gobierno nacional y la ciudad de mayores restricciones, o las industrias pueden seguir funcionando con protocolos muy específicos? Mirá, como vos decís, tenemos mucha más experiencia, hemos hecho un trabajo la verdad, bastante intenso, casi agotador, de generar protocolos para cada uno de los casos. Tendremos que someterlo a una decisión, veremos cómo está el movimiento de los casos, de la ocupación de las camas de terapia. Te repito, esto es lo que más preocupa, Claro. Porque obviamente, yo te decía, nosotros acá en el AMBA hemos agregado muchísimas camas de terapia intensiva, pero bueno, hay un momento donde eso no alcanza. Te decía, 2.590 pasamos a 3.700, y obviamente que con un esfuerzo adicional podemos extenderlo esto todavía un poco más, y con ayuda del gobierno nacional. Lo que pasa es que hay un momento donde no alcanza. Yo te digo, vamos a someter todo el esquema de evaluación, y por eso yo digo que lo importante es que ni bien lo resolvamos, digamos, con precisión qué es lo que va a pasar, y si se puede con la mayor antelación, para que se prepare también la gente, la sociedad. Y te quiero decir, porque ojalá no tuviéramos estos niveles de ocupación creciente, ojalá no tuviéramos contagios, pero te digo, ahí en los países donde volvió el coronavirus, donde tal vez con una fuerte cuarentena, no inicial, sino en algún momento lo habían reducido, donde empezó a crecer, también hay retrocesos en términos de posibilidades para generar menor circulación, menor movilidad. Es clarísimo, a menor circulación y menor movilidad, menores contagios. Es una regla evidente, y eso es lo que se está aplicando en todo el mundo, porque no hay mejor ni otro remedio hoy. Axel, te hago la última. Causa de espionaje ilegal, el juzgado que lo sigue es el de Loma de Zamora, el de juez de Federico Villenas. Allí, entre los espiados, que son muchos, está Pablo Bruera, que era exintendente de La Plata, que el día viernes fue y conoció su causa. Tengo entendido que hablaste con él. Si es así, me gustaría que me comentes qué es lo que podés contar de lo que hablaste con él, y además, ¿cómo ves esta causa que se está haciendo sobre espionaje ilegal? No hablé personalmente, le pedí a nuestro ministro de Justicia, Julio Alac, que le mandara solidaridad, porque lo vi hablar en algún medio, contó que le habían seguido los movimientos, también algún intendente, como es el caso de Avellaneda, como es el caso de Loma de Zamora, Martina y Jorge, fueron víctimas de esta red, y yo, bueno, por supuesto que respetuoso del juez, del proceso judicial, sí digo que son los sótanos de la democracia, como dijo Alberto, que afectaron, según parece, también a la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, ya había habido bastantes denuncias al respecto. Yo no me quiero pronunciar, ni quiero hacer con esto ningún tipo de apreciación que tenga que ver con la política. Sí, lo observo con muchísima preocupación, y me parece un tema gravísimo. No hay forma de exagerar lo grave que es, porque la verdad que si los dirigentes opositores durante
esos 4 años, no solo lo que llamamos lofer, sino que ahora se agrega una red de espionaje que aparentemente tiene una conexión directa con los más altos niveles de gobierno nacional y provincial. Bueno, si esto se prueba que es de este modo, la verdad que tiene una gravedad que yo no recuerdo hechos como estos. Así que, bueno, esperando que avance la justicia, no interfiriendo con eso, y sí mandándole, por supuesto, nuestro saludo a todos aquellos que fueron víctimas, ¿no? Es Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien habla con nosotros. Axel, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.